pandemia, algunos de los temas que nos venían tomando la agenda antes quedaron bajo la alfombra. Uno de ellos, el medio ambiente, la conversación sobre cambio climático, sobre calentamiento global. Y una de las metas que están directamente relacionadas con ambos puntos que recién mencionaba es cómo hacemos para disminuir el carbón en nuestra atmósfera, que es uno de los gases de efecto invernadero que está generando un impacto enorme en el calentamiento de la Tierra. De ahí que Chile, al igual que muchos otros países, esté avanzando en un plan de descarbonización. Ese plan, el gobierno lo ha considerado su propio plan, un plan ambicioso, pero muchos sectores encuentran que todavía no es suficiente. Hoy queremos hablar de esta meta, de cómo avanzamos y de si estamos suficientemente parados en la ambición los chilenos, con Claudio Huepe, coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Diego Portales. Claudio, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Claudio, como mencionaba recién, la opinión que hay respecto del plan de descarbonización que tenemos los chilenos es diversa. ¿En qué sector de esta diversidad te encuentras tú? ¿Qué opinas de nuestro propio plan de descarbonización? El plan de descarbonización que hay en Chile es esencialmente, bueno, voy a hacer una pequeña acotación para empezar. Es importante entender que cuando se habla normalmente del plan de descarbonización en Chile, nos referimos a la eliminación del carbón de la matriz eléctrica. Eh, Hay en paralelo una cosa que es un poco más ambiciosa, que tiene que ver con la eliminación del carbono, que es el elemento que es el gas de efecto invernadero, digamos, y del cual el carbón Es, es un precursor. Eh, es y en un ese productor de sentido, carbono en el fondo. claro, que en el fondo la combustión de carbón genera carbono, CO2, digamos. Sí, claro. Eh, Entonces, cuando hablamos del plan de descarbonización en el sentido de la eliminación del carbón en el sector eléctrico, el plan de Chile en realidad es bastante ambicioso en el sentido de que dos cosas. Uno, pone una meta bastante próxima, es al 2040, y parte importante de esa reducción es en los próximos 5 años. De hecho, se espera que al 2024 aproximadamente cerca de un 30% más o menos de la capacidad de generación de carbón haya sido eliminada del sistema eléctrico chileno. Entonces eso es bastante ambicioso. Hay pocos países que tengan ese nivel de ambición actualmente y en ese sentido digamos que es bien positivo. Claudio, desde ese punto de vista, una cosa es que, por decirlo de alguna manera, estemos mejor que otros países. Existen unas comparaciones espantosas que podría hacer Chile, por ejemplo, compararnos con la política que ha tenido Estados Unidos u otros países que son realmente los responsables de las emisiones globales, ¿verdad? Pero otra cosa es el tiempo que tenemos respecto del nivel de la crisis ambiental en la que estamos. En ese punto del análisis, ¿tú crees que también estamos siendo ambiciosos? A ver, mi punto va por el siguiente lado. Desde el punto de vista, digamos, de la cantidad, hay una cierta ambición. La dificultad en el caso chileno va por otro lado, en realidad. No hay que olvidar que Chile, como emisor de gases de efecto invernadero, aporta al mundo una cantidad muy pequeña. Nosotros, como país, aportamos 0,3% o incluso menos de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Es decir, realmente somos un aporte negligible. Eso no quiere decir que no sea importante reducir, porque si nosotros consideramos a todos los países que emiten poco, digamos, podríamos llegar a cerca de un cuarto de las emisiones mundiales. El punto más crucial en Chile, en realidad, más que la ambición a escala global, es cuán ambicioso estamos haciendo con respecto a ciertos problemas importantes que han sido de larga data en Chile. Y en particular está el tema de lo que se ha llamado como las áreas de sacrificio. Y ahí hay una dimensión que es distinta. Las emisiones globales son una cosa, las emisiones locales son otra cosa. Por supuesto que están mezcladas, pero son distintas desde el punto de vista del problema. Y nuestro problema a nivel local es mucho mayor que el problema a nivel global.
La ambición chilena, más De bien todas la maneras. crítica, que de todas maneras estas centrales eran viejas y por lo tanto iban a salir igual. Y en el fondo alguna gente ha argumentado eso. Claro, el punto es que ambos puntos que estás planteando tú, tanto la dimensión humana de las externalidades negativas que tienen estas centrales, que justamente además porque son viejas y tienen tecnologías antiguas, son más dañinas que las nuevas centrales. Esa es una dimensión. Y la otra, la de las emisiones, que también nosotros desde CNN editorialmente somos de la línea de que descartar alguna emisión siempre es bueno en el escenario climático en el que estamos. Ambas son muy urgentes, porque a las comunidades decirle, mira, sabéis que todavía te quedan 20 años más para soportar esta situación. Estamos hablando de una generación completa con problemas respiratorios, con una vida interrumpida y con muchas más altas probabilidades, se ha revisado en los estudios, de tener enfermedades como el cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, desde ambos análisis, el global y el local, ¿es una ambición suficiente o necesitamos más bien acelerar el tranco más todavía para sacar de esas situaciones a veces muy inhumanas a algunas comunidades? Exacto. Como lo decía, el problema fundamental o el más urgente, no sé si es más importante, pero el más urgente que hay en Chile al menos, es el de las emisiones locales en ciertas zonas que están muy impactadas por la contaminación de carbón, que son típicamente las que se mandaría de sacrificio. Tocopilla, Mejillones, Ventana, digamos, Coronel, también se menciona a veces Huasco, en fin. En esos lugares, evidentemente que la ambición podría ser mucho más, y quizás el lugar más complejo en Chile es el caso de Ventanas, porque no solamente tiene termoeléctricas, tiene una diversidad de otras actividades industriales, y evidentemente ha sido uno de los más impactados. Obviamente están las otras localidades que también tienen un impacto importante, y también debe haber una preocupación por ella. La ambición debe ser un poco más amplia en el caso de Chile, es decir, la descarbonización como logro de objetivos globales está muy bien, pero yo creo que el punto que ustedes han mencionado es importante. Hay una ambición a nivel local que todavía a la cual no se le ha dado suficiente importancia aún. Y ahí quizás es donde hay un espacio para incrementar. La dificultad está, o parte de la dificultad está en que esto es un acuerdo voluntario. No ha habido por parte del Estado más que un rol, digamos, de coordinación, articulación. No hay una exigencia pública para esto. El sector privado está haciendo un esfuerzo, lo está haciendo desde su propia voluntad. Aparecería la discusión de si el Estado debería hacer un esfuerzo también para reducir ese problema. ¿Y debería? ¿Qué opinas tú como experto? Eh, en general, tengo a pensar que ciertas comunidades más pequeñas, digamos, de pequeña población, tienden a verse afectadas más que si este problema fuera un problema, por ejemplo, en Santiago. Y en el sentido, desde el punto de vista de equidad, yo creo que el Estado podría hacer más por la mejora de las condiciones que hay en Ventana, la aceleración o incluso en otros lugares, Mejillones, etcétera, Tocopilla, la aceleración del proceso, pero también es importante entender que parte, hasta cierto punto, estas actividades económicas también cumplen una función dentro de la comunidad. Entonces también hay que buscar una manera en la cual cómo ofrecerle a la comunidad alternativas económicas si es que se termina con las emisiones de carbón. Se ha argumentado una posibilidad es transformar las unidades en carbón para que cumplan otra función, desarrollar otro tipo de actividades industriales. Hay una serie de posibilidades, pero en eso yo creo que el Estado no tiene la posibilidad de evadir una responsabilidad. Es muy difícil que los privados puedan coordinar una cosa tan compleja, pensando que ellos cada uno debe velar por sus intereses económicos, por cierto, que es lo lógico. Hay un tema, y con esto quisiéramos cerrar porque se nos acaba el tiempo, que ha estado muy en la crítica y tiene que ver con la deficiencia del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Cuál es tu opinión en relación a eso? Porque en el fondo, en una visión a largo plazo, tanto para la producción que tenga como base el carbón, que es algo que nosotros queremos eliminar de nuestra matriz para que sea una matriz más limpia, tanto como en la producción de carbono, que tiene un montón de efectos, no solo gracias a quemar carbón, sino otro tipo de actividades.
las comunidades se ven muy afectadas, entre otras cosas, porque la evaluación de impacto ambiental es muy pobre, a pesar de la enorme cantidad de herramientas tecnológicas que existen hoy día para hacer una mucho más compleja o más independiente, que es otro del tipo de críticas que se han recibido en relación al sistema. Aquí hay un aspecto doble. El sistema de evaluación de impacto ambiental tiene una serie de problemas que se han ido reconociendo en general en términos de protección ambiental. Es decir, hasta cierto punto, dadas la manera en que funciona, digamos, no logra muchas veces ocuparse de cómo definir cuáles son los problemas principales a los cuales tiene que abocarse a menudo. Pero la mayor parte del problema no está por ahí. El problema, sobre todo en emisiones, está por la normativa que nosotros tenemos. El sistema de evaluación de impacto ambiental lo que tiene que hacer es obligar a cumplir la normativa, y la normativa de calidad del aire permite esto, digamos. Evidentemente han habido algunas mejoras. Por ejemplo, se puso una norma para la emisión de las termoeléctricas y no solo para la concentración ambiental, y eso ha sido un avance, pero no tenemos normas que pudieran ser más estrictas. Pero insisto, en este tipo de situaciones que son un poco más complejas y que tienen un trasfondo histórico, porque parte de las empresas que están instaladas allí en estas zonas muchas veces vienen de antes del Son del sistema de Estado. y en el fondo Y son del Estado. no, Hay empresas del Estado en esas zonas también. también hay empresas públicas. En el fondo no ha habido una gestión integral que mire completamente la dimensión del problema al que experimentan las comunidades. Por eso las comunidades se enfrentan muchas veces por la vía judicial, por la vía de la protesta, y porque tienen poco espacio para influir en ciertas decisiones, digamos, evidentemente. Entonces, hay un tema, más que en el sistema de evaluación de impacto ambiental, hay dos aspectos. Uno, la participación ciudadana. Hasta qué punto la normativa puede ser estándar y no escuchar ciertas características particulares que tiene una comunidad o algunos problemas particulares que tiene una comunidad. Y segundo, si las normas que tenemos son suficientes y son suficientemente estrictas para enfrentarse a los problemas que tenemos. Claudio Huepe, te quiero agradecer por este contacto con CNN Chile. Gracias a ustedes.